Graciela Ortúzar, la alcaldesa de Lampa, usted no está exenta de este problema. Nosotros lo hemos tocado en el programa, la cantidad de tomas ilegales que hay en Lampa. Tenemos imágenes incluso para graficar para la gente. Mire, todo eso que usted ve ahí, que podría decir, oye, esto es un lugar que se definió para que estas casas se instalaran, es denominado... Bueno, hablar eso. Eso, Lamparaíso. Lamparaíso le han denominado a esa toma. Y usted, claro, ahí hay mucha gente que cree que esto pega a los alcaldes, o que los alcaldes debiesen solucionar este problema. ¿Por qué no se ha solucionado, alcaldesa, en el caso de Lampa? Precisamente, claro, el común de los vecinos, de los ciudadanos, piensa de que todas las facultades están radicadas en los municipios, en las alcaldías, en las concejalías. Pero lamentablemente no es así. Tenemos un Estado que es tremendamente centralista para algunos temas que son convenientes, ¿ya? Y para otros que son un problema, estamos ahí en el limbo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo puedo hablar con plena convicción y porque hemos sufrido esta situación y la seguimos sufriendo en la comuna. A partir del año 2020 fuimos invadidos por 13 ocupaciones ilegales en 10 meses. Yo diría que en 8 meses. ¿Qué significa eso? Que tenemos alrededor de 12.500 habitantes que están invisibilizados. No existen, pero nosotros como municipio debemos obviamente proveerle los servicios de salud, de educación, de seguridad, de recolección de basura, etc. ¿Cuál es el problema? Primero es que no están en los registros para tomar decisiones. ¿A quién le corresponde velar por este fenómeno sociológico que causa un impacto enorme en la comunidad? Al Estado, indudablemente, porque las facultades las tiene el Ministerio del Interior y no las tiene solamente el Ministerio del Interior. Yo he sido bastante majadera en eso. Esta es una problemática que fácilmente se le entrega al Ministerio de Vivienda. Sí. No es un tema del Ministro de la Vivienda. Este es un tema multisectorial. Sí. Aquí, tiene que estar el Ministro del Trabajo, el Ministro de Salud, la Ministra de Desarrollo Social. ¿Cómo hacemos? Porque indudablemente nosotros presentamos querellas ante la Fiscalía por usurpación, tal como lo señalaba Claudio. ¿Y qué quedan? En nada. A ver, pero alcaldesa, en nada. Puede tener una radiografía de lo que hay detrás. Porque en el caso de este terreno de Maipú Cerrillo, digamos, uno veía varios elementos. O sea, hay un elemento de inseguridad, o sea, de que se producen y ocurren delitos ahí. Más allá de personas que están, o sea, habrán algunas que están instaladas porque no tienen dónde estar, pero lo que la vecina dice, y uno no tiene por qué poner en duda eso, es que además de eso, porque, a ver, uno no tiene por qué asumir que una persona que necesita casa y se toma un terreno es un delincuente. O sea, tomarse un terreno efectivamente vulnera la ley, pero no es necesariamente alguien que va a robar o va a traficar droga. Aparte cometiendo un delito, pues. Cuando tomas un terreno ya eres un delincuente. Okay, pero lo que te quiero decir es que afecta. Está tipificado como un delito, pero yo entiendo lo que va José. Que no es un polo de delincuencia, necesariamente. A eso voy, porque lo que verdaderamente hay detrás de esto son mafias organizadas. Ahí quiero ir, eso, porque ojo, hoy día hay gente organizada. Hoy día hay gente organizada, alcaldesa, que cobra por estos terrenos. Absolutamente. 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Entonces, están cobrando por un terreno que no les pertenece, que no tiene ninguna regularidad, y le están cobrando a gente que está totalmente vulnerable. Y usted ha detectado ese problema. Así es. Bueno, en nuestra experiencia, yo hablo en el caso de Lampa, he tenido comentarios también de otros colegas que son muy parecidas las situaciones. Acá hay una confabulación de migrantes que lideran ciertas mafias que se caracterizan por vender terrenos que no son de ellos. Claro. ¿Ya? Nosotros debemos tener tomadas por lo menos, yo creo que más de 40 hectáreas entre todas las ocupaciones ilegales que hay. Entonces, ¿y hay pruebas, digamos, hay evidencia contundente de que son personas extranjeras? Sí, absolutamente. Lo digo y lo dije en otra oportunidad cuando ustedes conversaron con nosotros, porque me consta. Ya, porque hay pruebas, digamos. Porque hay pruebas. Están los nombres, están identificados, se sabe quiénes son, que se sabe todo. ¿A cuánto venden los terrenos y de cuántos son esos terrenos? Es relativo. Los terrenos van entre los 500.000 pesos
y los 6 millones de pesos. Hasta 6 millones de pesos. Exacto. Alcaldesa, y se decía que en ese pago, además de entregar el terreno, se les garantizaba una suerte de protección, de que no los iban a ir a desalojar. Una suerte de protección y además un aviso por Facebook donde se les dice y cuenta, se venden terrenos, ¿cierto? Difundido por todos lados. Perdón, ayer nosotros revisábamos y cuentan con agua del municipio. Con agua municipal. Claro. Revisábamos un afiche. ¿Ya? ¿Te acuerdas del afiche que revisábamos? Cerrillo. Y te invitaba a la donde había una tal hora, invitación. todos allá porque Está vamos a hacer la todo repartición planeado. de terreno. Exacto. Entonces uno decía, bueno, pero ¿quién diseñó este afiche donde se invitaba a, entiendo, ciudadanos de Haití? A la comunidad haitiana, Exacto. en particular. No decía, bueno, tiene que haber sido... pero responde entonces conectándolo con la evidencia, Claro. porque aquí no estamos hablando desde la rumorología, sino que la alcaldesa, y yo le creo, no tengo por qué no creerle, me dice que los antecedentes ya están en fiscalía y la fiscalía tiene identificados a los cabecillas de ciertas bandas, ¿no? Entonces ahí uno entiende la lógica de este tipo de afiches que, claro, lo que hacen es publicitar en redes un negocio inmobiliario a Así es. cargo de inmigrantes ilegales, ¿no? Que usufructúan de las ocupaciones. Exactamente. Así es. Y lo peor de todo es que lo que dice Eduardo es muy cierto. Estamos hablando de familias muy vulnerables, sean extranjeras o sean chilenas, porque Sí. hay un tema humanitario de por medio. Entonces, quien llega esperanzado y compra un terreno y se va a estas ocupaciones, a estas tomas, se va con una esperanza de que compró su terrenito. Claro. ¿Ya? Pero en realidad esa persona va a durar un tiempo en ese lugar, porque estos mafiosos empiezan a hostigar a esta familia y logran echarlas, expulsarlas Les para venden- revender los mismos terrenos. Les venden el terreno Exacto. entre 500.000 y 6 millones de pesos. Y después ellos mismos los hostigan para que se vayan. Para que poder se vayan. volver a vender esos lugares. Así es. ¿Qué pasa con el Ministerio Público acá? Me parece que la si se ha presentado respuesta- los antecedentes, alcaldesa, mínimo esa gente debe estar detrás de las rejas. Hace Bueno, rato. la respuesta que hemos tenido nosotros en todas estas reuniones, estas mesas de trabajo con distintas entidades del Estado y la Fiscalía también, por supuesto, y las policías, es que el tema es complejo, que todas están durante todo el año 2020 con orden de investigar. O sea, estamos recién... 2 años investigando. ¿Ah? 2 años investigando. O sea, todo el año 2020 Claro. hay orden de investigar. Un año y un pero mes. no hay informes. Ya, y eventualmente sí está bien. El Ministerio Público se está lavando las manos. Las policías, me imagino que también ahí se están cometiendo delitos todos los días. ¿Qué pasa con las policías? ¿Están pudiendo llegar a la protección a esos ciudadanos? ¿Está ocurriendo No. algo? ¿O sea, es tierra de nadie? Es tierra de nadie, porque ¿qué pasa con las policías? Las policías son dotaciones muy reducidas. Por ejemplo, nosotros tenemos 130.000 habitantes en nuestra comuna, más estos 12.500 que no están contados en ninguna parte. Claro. Ya. ¿Ya? Ustedes estiman 12.500. No, lo tenemos levantado. Ah, se ha levantado. Lo tenemos esa información. levantado. Perfecto. Desde la dirección social hemos logrado entrar a todas las tomas, a todas. Pero Carabineros no entra a las tomas. Los policías de investigaciones tampoco. No entran a las tomas. ¿Por ¿Por lo más qué? parecido a una favela? Muy parecido. Porque aquí Claro. quería contestar un poco el tema de las policías, porque creo que hay que dejarlo claro. Una comuna como la nuestra es una comuna ya de tamaño medio grande, ya mediano, 130.000, 145.000 habitantes. Y nosotros tenemos menos de un tercio de la dotación policial que debiéramos tener en la comuna. Entonces, cuando usted ve que en vez de tener 300 carabineros, tiene, no sé, 80, y de esos 80, 40 son enviados a defender o a hacer acciones a otros cuarteles de otras comunas, se queda con 40. Chuta. ¿Puede uno esperar que esos 40 ingresen a una toma donde hay 700 familias? No es imposible. Y donde la violencia, el grado de violencia es realmente impresionante. Claro. Machetes, chuzos, mucho armamento. Yo les traje un pequeño dato que yo no sé si se puede ver. A ver, alcaldesa, por A favor. ver si ustedes me ayudan. A lo mejor. Se lo voy a tratar Porque de aquí los mostrar datos a la cámara. duros no mienten. Estos Perdón, datos más acá adelante para que lo puedan ver. sería súper bueno. Estos datos no los prepara el municipio, los prepara el Centro de Estudio y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención Me del va a Delito. acercar. Y dicen que... ¿Se ve? Aquí me va a acercar, alcaldesa. Pero ¿Y qué, nárralo qué usted. nos dice? Mira qué casualidad. A ver. Que entre el 2019 y el 2020, ¿Mm? el porcentaje de suicidios, ¿en cuánto aumentó, Eduardo?
Suicidios. Perdón, homicidios. Homicidios, un 40%. En un 40%. Sí. ¿En cuánto aumenta la tenencia ilegal de armas, el porte ilegal de armas? Tenencia ilegal de armas. 500%, ¿o no? Oh, tenencia ilegal, 500%, sí, así es. Ahí está. Entonces, ¿cómo, si nosotros correlacionamos todos estos datos, ha aumentado el robo con intimidación? Aumenta el porte de tenencia ilegal de armas en un 500%. El 40%, casi la mitad de más homicidios. Ya, pero usted lo atribuye a qué? ¿A qué lectura hace esos números? A que estamos rodeados de líderes que lamentablemente son líderes negativos, que le hacen daño a las comunas, impactan de tal manera, digamos, el nivel de calidad de vida. Pero se refieren al narcotráfico, Absolutamente, es que es todo. En el tiempo a organizaciones criminales, como para entenderla. Criminales, microtráfico, todo lo que significa tráfico de armas, no solo de droga, ¿ya? Y eso está a la vista. Se matan entre ellos, sí, José. A lo mejor suena duro decirlo, pero yo tengo que decir la verdad, porque interesa, vivimos. Alcaldesa, me interesa que nos entregue detalles, digamos, en relación a lo oficial, que es lo que usted ha puesto a disposición del Ministerio Público, digamos, porque ahí está. El Ministerio Público debe investigar eso, ahí están los datos, no es ni opinología ni nada, digamos, porque vamos a los datos. ¿Qué saben ustedes de estas organizaciones criminales o de estas organizaciones de estafa? ¿De qué nacionalidad son? ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo se conforman? No sé si nos podría entregar ese tipo de antecedentes que ya están en Fiscalía. A ver, antecedentes, por ejemplo, que pueda dar, porque hay algunos que por razones de seguridad y de investigación no se pueden dar. De las 13 tomas que sufrimos el año pasado, hace 2 meses, yo diría que el 90% son de propiedad privada, ¿ya? O sea, tanto el propietario, los terrenos, tanto el propietario como el municipio tiene interpuestas las querellas y las demandas pertinentes. Ninguna con resultado, ni en lo criminal, ni en lo civil, Claudio. Claro. Eso es lo más raro. Sí. Me imagino que para un juez o para un equipo que trabaja en estos temas debe ser complejo, y me lo dicen a mí. ¿Qué hacemos con estas 3.200 familias que tiene Lampa? Entonces yo les digo, bueno, no lo vamos a resolver en un mes ni en un día, pero hay que trabajar de manera multidisciplinaria. Ahí hay un punto. ¿A cuánta gente le entrego empleo? ¿A cuánta gente le entrego subsidio de arriendo? Y vamos solucionando. Respecto de su universo de esas 3.000 familias, pongamos que estamos hablando de esas 3.000 familias, es importante, y no es un tema de xenofobia, yo creo que es un tema de buena gestión, saber qué hay detrás, porque por más que uno quiera ayudar y tenga un corazón noble y trate de evitar el racismo y la xenofobia, uno tiene que calificar. Sí. Entonces, pueden haber familias que han buscado el subsidio y se los han rechazado, hay otros que a lo mejor no han juntado el ahorro, hay otros que son inmigrantes ilegales. Entonces, ¿cómo ustedes han desagregado esa cifra? Porque efectivamente hay que focalizar la ayuda de alguna forma. Entonces, ahí hay personas que no tienen casa chilenas, personas que no tienen casa extranjera, personas extranjeras regulares, personas extranjeras irregulares, personas que les han rechazado los subsidios. ¿Quiénes son? A ver, voy a hablar de los datos más gruesos, porque entraríamos en mucho detalle. El promedio, el porcentaje de familias extranjeras en las tomas es del 80%. ¿El 80%? El 80%, a excepción de 2 tomas, que una es la de Sol de Septiembre, que partió el 2019, y otra es de un sector llamado Nuevo Porvenir. El resto, mayoritariamente instalados con personas migrantes. ¿Y esas 2 tomas son chilenos, y son chilenos que no permiten extranjeros que se les incorporen a las tomas? Dice que el 80% son extranjeros. No, que hay 2 tomas puntuales que las otras 2 son de chilenos. Tienen mayoritariamente chilenos. ¿Ellos no permiten que ingresen a sus tomas extranjeros? Es que ya no es que no lo permitan, ya han sido sobrepasados. En este minuto, las que teníamos así como identificadas como con allegados chilenos que no tenían una solución habitacional, o que teniendo una solución no viven en ella por razones, de repente hay... Múltiples, múltiples. Sí. Un matrimonio que se separa de hecho y hace 40 años que no viven juntos, y uno de ellos se quedó con la casa. Y el otro hizo su familia y no tiene dónde vivir, por ejemplo. Es que ahí está el punto, que es distinto. Yo sé que
hay muchas personas que pueden hacer una lectura xenófoba. Sí. Pero no es, desde mi óptica no es así. O sea, para poder enfrentar el problema, tienes que conocer la génesis. Entonces, Exacto. es distinto una familia chilena sin solución habitacional que una extranjera regular sin solución habitacional, que una extranjera irregular sin sus documentos. Eso les quería acotar. Porque no puedes no hay una solución mágica para todo. Exacto. No, es diferente. Claro. Alcaldesa. Yo les hablaba de ese 80% que son extranjeros, en la mayoría de las tomas. De ese 80%, el 40% es gente indocumentada. Ya. Sí. Que creo que es un dato no menor que hay que considerarlo. Sí, le quería preguntar, gracias. usted ha tenido la posibilidad, nos plantea que esto, bueno, llama la atención la cantidad, el nombre incluso que le ponen. ¿Usted ha tenido la posibilidad de entrar, de poder caminar por las calles? Me imagino que hay, por los senderos que se forman de manera natural a medida Es que ni van poniendo siquiera estas son casas. senderos, Ignacia. Me imagino Son que no pasa grandes una... avenidas. ¿Pasan Porque, ambulancias? ¿Pasan en caso de emergencia? sí, en casos de emergencia sí. Tiene que pasar el camión con agua de partida. Pero no, Claro, tenemos pero me gustaría copas, preguntarle a la alcaldesa... copas de agua que hacen 10.000, 15.000, 20.000 litros disponibles afuera, porque recuerden que además en este país estamos muy controlados por la entidad fiscalizadora, que es la Contraloría General de la República, y qué bueno que sea así, pero tampoco el municipio puede ingresar a sectores de yo le preguntaba privados. justamente ese punto. En cuanto a la seguridad, cuando usted ingresa para conocer de qué se trata la realidad, quiénes son las personas que efectivamente viven ahí, que no cabe duda que es por necesidad, pero también las organizaciones que están tras esto, me gustaría preguntarle, ¿qué le ha significado a usted como autoridad? ¿Qué significa para usted entrar a una toma donde hay organizaciones que usted ya ha denunciado acá con tal nivel de violencia? ¿Ha tenido amenazas? Es por muy ejemplo? difícil. Muchas amenazas anónimas y otras no anónimas. Pero más que las amenazas, porque en realidad yo voy a seguir luchando porque Lampa vuelva a recuperar la tranquilidad. Siempre hay familias honorables, familias de esfuerzo que viven allí, que por las circunstancias llegaron. Sí. Pero no puede ser que el 80% de los ocupantes ilegales sean extranjeros, ¿ya? Y los líderes de estas tomas sean precisamente peruanos, colombianos, venezolanos, ¿ya? Y haitianos. ¿Los tenemos Alcaldesa. individualizados esos líderes? ¿Sí? ¿Saben? ¿Y por qué no los agarramos entonces Sí. y los secamos en la cárcel? Oye, si la alcaldesa decía, sabemos quiénes son, sabemos dónde viven, sabemos la organización Entonces, que tienen. vamos a buscarlo y al tiro. Y los antecedentes los tiene el Ministerio Público y están en investigación De desde ese el 2020. de ese Alcaldesa, 40%, disculpa, de ese 40%, como aumentaron los homicidios, que lo leyó Eduardo, cuatro personas han sido asesinadas dentro de las tomas. 4 personas asesinadas en el ¿Ya? 3 en Lampa Paraíso, Ya. Paraíso que apareció, Sí. ya que para nosotros es la situación más crítica, y otra persona que fue asesinada en Batuco. Todas por riña, y el motivo es el mismo, por la venta de los terrenos. Se pelean por Mira. vender los terrenos. Mira, ahora Ese uno es se el pregunta motivo de los asesinatos. cuán ciego hemos sido, ¿ah? Mm. Porque evidentemente una organización internacional criminal, digamos, porque finalmente cuando tú generas estas mafias, no entran de un año a otro. se instalan, O sea, operan con tiempo. efectivamente aquí la indolencia política ha sido de larga data. ¿Ah? Insisto, yo creo que es bueno conversar con el candidato del PPD, Heraldo Muñoz, que fue canciller, y hurgar hacia atrás, digamos. Una ingenuidad política. Y también, bueno, y también Hay supuesto las señales, autoridades José. ahora, pero me cuesta creer que, o sea, esto no empezó el Colchane, eso quiero decir. No. Claro, eso. Lo Colchanes. comparto plenamente. Sí. Oiga, Estos alcaldesa. son años de trabajo planificado. Sí. Planificado. Yo les voy a dar un solo dato. Adelante, no, adelante. La palabra, a lo mejor hablo mucho, pero es que esto es una Dele cuestión nomás. que yo Está muy quisiera bien. que empatizaran con nosotros, Está muy bien. porque bajar el nivel de angustia, desesperación de nuestros vecinos que eligieron vivir en Lampa. Bueno, muchos son nacidos y criados, pero hay muchas familias jóvenes, con niños pequeños, que tomaron la decisión de dejar Santiago, dentro Sí. del anillo de Américo Vespucio, Sí. e irse a Lampa porque iban a estar en contacto con la naturaleza, porque iban a vivir Así es. con menos delincuencia, y de verdad que Ha cambiado mucho impacta y Lampa. afecta. Ha cambiado mucho Lampa. Estoy de acuerdo. Entonces vamos a seguir en esta, digamos, en esta cruzada, y vamos a tener que lograr algún cambio. Yo te iba a decir algo.
pero se me fue la Y se hora. lo olvidó, ya no se preocupe. Así que me Alcaldesa, escapa somos la- de los mismos, padecemos de lo mismo. Que yo le quiero preguntar a la alcaldesa y quiero que me lo responda después. Alcaldesa, ¿tiene contacto con sus colegas, con sus vecinos, con el alcalde de Colina, por ejemplo? ¿Han trazado información de si son las mismas mafias las que operan en estas comunas? O sea, es una gran organización que maneja el sector norte de Santiago para comprender bien quién está detrás de este negocio multimillonario que se traduce finalmente en Lamparaíso, en este tipo de tomas.